Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos al culto dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de las razones para andar conforme al Espíritu. El anhelo del creyente en Cristo Jesús es su regreso, desde los inicios de la Iglesia en el siglo I hasta nuestra actualidad. En medio de esta espera, el creyente vive en una realidad parcial del reino de Cristo, es decir, la salvación y perdón de pecados es un hecho y una realidad a la que todos pueden acceder, pero vivimos bajo la naturaleza pecaminosa, la cual aún no ha sido redimida. Es en medio de esta realidad que el creyente debe transitar su vida humana, en medio de pruebas, tentaciones y bajo las limitaciones físicas de este cuerpo mortal. Dios, que es misericordioso y nos ama como usted jamás podrá imaginarse, nos da de su Espíritu para que bajo la guía de Él podamos conducirnos en nuestro tiempo terrenal. Es por ello que el día de hoy me gustaría hablar de las razones para andar conforme al Espíritu. El texto que hoy vamos a estudiar lo encontramos en Romanos 8, versículos 1 al 8. Dice así: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo leí de la versión Reina Valera de 1960. Vamos a orar. Mi Dios, gracias Padre por este día, gracias Señor por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Padre, yo te ruego que tú nos des, tanto a mí como a las personas que escuchen este mensaje, Señor, la sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, lo que has dejado en la Biblia, Señor, sobre todo esta parte importante, Señor, para nosotros como creyentes, Señor, y también para los no creyentes. Padre, bendice este tiempo. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que los escuchen y que sea, Señor, para crecimiento, Señor, de las personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos es escrita por el apóstol Pablo. Es una carta en la que el autor trata de exponer a los creyentes romanos el mensaje de salvación recibido de Cristo. Pablo describe de manera muy detallada todo el proceso de salvación y deja también instrucciones prácticas para la vida terrenal y la iglesia. Pablo anhelaba visitar la iglesia en Roma, pero no había tenido esa oportunidad. En ese momento él tiene la misión de llevar a la iglesia en Jerusalén una ofrenda de parte de los hermanos de Macedonia y Acaya. Mientras espera por la oportunidad de visitarlos, envía esta carta para ánimo de los hermanos romanos. En la parte de estudio de hoy, Pablo anima a los creyentes a que anden conforme al Espíritu. Para que podamos entender mejor el pasaje, lo he dividido en 2 puntos que responderán a la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos andar conforme al Espíritu? Punto 1. Porque nos libra del pecado y la muerte. Versículos 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Pablo empieza el capítulo 8 haciendo una declaración de la situación en la que se encuentran los que están en Cristo Jesús. La frase ninguna condenación refleja la situación del creyente ante Dios. No ser condenados solo se logra por la justificación por fe en Cristo Jesús. Este argumento lo viene trabajando en los capítulos anteriores. Es solo por medio de Cristo que no recibe el castigo de sus pecados. En el versículo 2, Pablo introduce la idea de dos leyes opuestas. La una es la ley del espíritu de vida y la ley del pecado de muerte. El espíritu ha reemplazado la ley que solo podía producir pecado y muerte, con una ley nueva que produce vida. La ley que fue dada por Dios, aunque era buena, santa y justa, como resultado de la debilidad de la carne, solo puede producir pecado y muerte. El problema no residía en la ley, sino en la naturaleza caída humana. Por ello, Dios envía a su Hijo en semejanza de pecado. Es importante tener claro que el Señor Jesús jamás cometió pecado, pero al encarnarse como humano tomó la apariencia externa de la naturaleza pecaminosa. Es de esta manera que Dios, por medio de su Hijo, en forma humana condena el pecado de la humanidad. Es por medio de Cristo que se cumple la justicia de la ley en ellos, ya que el sacrificio y la obediencia de Cristo sustituyen al creyente para cumplir la ley. Cuando Pablo expresa la frase que no andamos, habla de un estilo de vida, es decir, del caminar diario del creyente, el cual al estar en Cristo ya no actúa bajo la naturaleza pecaminosa, sino bajo el poder del Espíritu. ¿Por qué debemos andar conforme al Espíritu? Punto 2. Porque trae vida y paz, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que son de la carne, es decir, los inconversos o no creyentes, piensan en las cosas de la carne. La mentalidad del no creyente es dar rienda suelta a sus deseos carnales. En otras palabras, su mente está direccionada a cometer pecados. En cambio, los creyentes tienen su mente ocupada en las cosas eternas. Para el inconverso, el ocuparse en dar rienda suelta a sus deseos pecaminosos trae como consecuencia la muerte. En cambio, para el creyente que tiene su mentalidad en el Espíritu, tiene vida plena y está en paz con Dios. El versículo 7 y 8, Pablo habla del problema del no creyente, que no es que solo comete pecados que le traen la muerte, sino que se encuentra en enemistad contra Dios, es decir, es su enemigo, porque en su rebeldía no se somete a la ley de Dios, sino a su pecaminosidad, es decir, trata de hacer su voluntad, la cual va en contra de la de Dios. Su naturaleza es de tal manera que ni siquiera puede sujetarse a la ley de Dios. No es solo la inclinación lo que le falta, sino también el poder. La carne está muerta para con Dios. Es por esta razón que los que actúan bajo la carne jamás agradarán a Dios, porque ni siquiera quieren agradar a Dios y tampoco pueden agradar a Dios. Hermanos queridos, Pablo les deja claro a los romanos la diferencia entre andar conforme a la carne y andar conforme al Espíritu. La realidad de los primeros es que están muertos, llevados por sus pecados. En cambio, los que andan conforme al Espíritu tienen vida y paz. Pero, ¿de qué manera es esto posible? Es solo por Jesucristo, quien fue enviado por Dios tomando forma humana, para que de esa forma pagara el precio del pecado y así liberarnos del poder que éste tenía sobre nosotros. Es por su muerte en la cruz que todos los que antes estábamos muertos por el pecado, ahora tenemos vida
por su sangre preciosa. De esa forma, en Cristo somos declarados justos ante Dios. Por ello, querido hermano, querida hermana, tenga siempre presente que por Cristo ya no hay condenación, porque es por su sacrificio que el castigo que nosotros merecíamos, ahora ya no es así. Él ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esa es una gran noticia, por la cual todos debemos estar muy contentos y gozosos, porque merecíamos la muerte. Pero el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo a morir por nosotros. Esto jamás hubiese sido posible para nosotros, porque somos débiles, con la tendencia a pecar, a rechazar a Dios, a dejarnos llevar por nuestros deseos carnales. Por lo tanto, nada de lo que hagamos por nuestra fuerza agrada a Dios. Pero si ponemos nuestra fe en Cristo, recibimos el Espíritu, el cual nos guía a andar conforme a Él. Pablo dice que ya no nos ocuparemos de nuestros deseos pecaminosos, sino que nos ocuparemos de las cosas espirituales, de lo eterno, en lo cual encontraremos satisfacción y plenitud. El placer momentáneo del pecado jamás podrá igualarse a la plenitud que tendremos si nos enfocamos en andar conforme al Espíritu, quien nos trae vida plena y paz con Dios. Por ello, mi ánimo a que nuestro diario vivir sea conforme al Espíritu, a someter mi voluntad y a dejar que el Espíritu se manifieste en nuestra vida. Tenga presente que aún no hemos sido redimidos, estamos aún bajo nuestra naturaleza pecaminosa y tendremos tentaciones, incluso en algún momento pecaremos. Pero mientras más nos dejemos guiar por el Espíritu y vivamos bajo su poder, Él nos fortalecerá y nos ayudará a transitar nuestra estadía en la tierra, en espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo o mi amiga que no es creyente, espero que este pasaje le ayude a darse cuenta de su condición de pecador y por lo tanto de muerte en la cual se encuentra. Es por esta condición la cual usted está condenado y es merecedor de la muerte. No hay forma que por sus fuerzas usted pueda cambiar este destino. Más bien, su forma de actuar irá en decadencia cada vez más y más. Es en este sentido que no hay forma en la cual usted por sus fuerzas pueda acercarse a Dios, que es justo y santo. La única forma de pasar de muerte a vida, de no ser condenado, de cambiar este estado caído, de ser declarado justo y estar en paz con Dios, es por medio de Cristo. Es su sangre derramada en la cruz la única que puede acercarlo y reconciliarlo con Dios, porque sin Cristo usted es su enemigo. Por ello, lo invito a que crea en Él como su Señor y Salvador. Esa es la única forma de poner fin al pecado que lo lleva a la muerte. En Él tendrá vida plena, satisfecha y con gozo. Además, tendrá paz con Dios, ya no será su enemigo, ahora será su hijo y recibirá grandes bendiciones que reserva a todos los que creen en Cristo. Una de ellas es que recibirá el Espíritu como garantía de ser creyente. El Espíritu será el que lo guíe y poco a poco su vida será transformada en algo que jamás imaginó, pero que es solo posible por Cristo. No le garantizo que será fácil, más bien será complicado. La vida cristiana es solo para valientes, pero es por medio del Espíritu que usted atravesará con victoria cada obstáculo que se ponga enfrente, hasta que regrese Cristo y todos los que hayamos creído en su nombre seamos transformados en gloria junto con Él. Que Dios le bendiga.